Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 261, Yonder 2. Lindy parpadeó. Los topógrafos han descubierto una alta concentración de espíritus, con los que no están preparados para interactuar. La concentración se encuentra a lo largo del afluente sureste del río. Creen que es un tribunal espiritual local. ¿Y quieres que abra charlas? Tienes el mayor éxito con este tipo de negociaciones, respondió Kai Renxiang, inclinando la cabeza. Pero de todos modos, me gustaría que llevaras contigo a Gan Wangli o Xialin por seguridad y les dieras más experiencia en estos asuntos. Debo agradecerle la oportunidad, señorita Lin. Gan Wangli retumbó alegremente cuando partieron del puesto de avanzada. Solo había una capa de nieve, y donde ella estaba parada sobre el manto blanco, las robustas botas de Gan Wangli cavaron una zanja sin dificultad. Ah, no es algo que creo que merezca agradecimiento. Simplemente creo que Xialin necesita un poco más de tiempo para adaptarse. Ella sonrió inocentemente. Y creo que te debo una aventura. De verdad, todavía estoy un poco enojado contigo y con Sulin. Gan Wangli se rió torpemente. Vamos, señorita Lin. No hay necesidad de eso. Oh, creo que sí, dijo Lindy, revoloteando hacia adelante para posarse en una rama alta y estrecha. ¿Cuánto tiempo? Se detuvo un momento, cruzó los brazos y levantó la barbilla en señal de desafío. Lindy se inclinó y su flequillo suelto proyectaba sus ojos en sombra. Motas de azul frío se encontraron con oro brillante, y la tierra alrededor quedó proyectada en el crepúsculo por el brillo del amanecer y la oscuridad de la medianoche. Zixiang se rió. Honestamente, Gan Wangli suspiró. La señorita Su solo reconoció nuestra relación después del torneo. Pero empezó antes, dedujo Lindy mientras reanudaban la caminata, o mejor dicho, lo hizo Gan Wangli. Lindy flotaba a la deriva a lo largo del manto de nieve, brillando destellos de luz que se extendían para vigilar su entorno. Con mucha atención, podía sentir la débil reverberación del y en el sonido de los pasos crujientes de Gan Wangli. Me invitó únicamente a chismorrear, señorita Lin. Gan Wangli respondió. Lindy se detuvo encima de un tronco resbaladizo por el hielo y tosió en su mano. No. Esa no fue la única razón. Disfruto de su compañía y me molestó verla sola. Finalmente Gan Wangli se ofreció pensativamente. A muchas personas les gusta estar solas, señaló Lindy. La señorita Su no lo hace. Creo que a ella no le gusta estar solo en su propia compañía. No está mal, pensó Lindy. Todavía estoy sorprendido. Es lo que es. Queda por ver si se convierte en algo más, respondió serenamente. Lindy entrecerró los ojos ante su expresión imperturbable. Así no era como actuabas en la sala de medicina. Ella me dijo lo que había sugerido antes de ir. Gan Wangli le dio una mirada plana. Lindy miró hacia otro lado y pasó volando junto a algunos árboles. Sulin necesitaba eso, afecto descarado y drama y todo. ¿Pero hablas en serio? Lindy preguntó, dejando caer el tema. Ella ignoró los susurros en su mente sobre experiencias pasadas con hombres. Ella confiaba en Gan Wangli, y Sulin se había parado ante la proyección de un cuarto reino y había extraído su sangre con una espada rota. Gan Wangli frunció el ceño profundamente. Quiero creer que lo soy, pero al mismo tiempo no quiero cargar más a Lady Ka. Hubo un problema para ambos. Fortalecer sus clanes con conexiones y alianzas era parte de su deber, al final, el matrimonio era la moneda de cambio más fuerte que tenía un nuevo clan. Sulin es fuerte. Lo es, Gan Wangli estuvo de acuerdo. Lindy tenía algunas ideas vagas sobre este problema. Daba sus sospechas sobre la conexión entre los niños zorro y los Diao. La oferta que había hecho Diao Gualin implicaba que deseaban acoger a Sulin. La adopción era tan viable como el matrimonio, sobre todo si ella podía volver a hablar de todos ellos. Está conspirando, señorita Lin, observó Gan Wangli con voz profundamente preocupada.
Solo estoy considerando el futuro, dijo Lindy con aire. Fue simplemente una línea de pensamiento tonta. Quizás Sulin podría ascender bien en uno de los ministerios o en la propia secta. Eso también estaría bien. Entonces, ¿cuánto has oído de los informes? Preguntó Lindy, cambiando de tema. Él la miró con sospecha, pero pareció decidir que era mejor no perseguirla. El posible patio espiritual se encuentra en la densa región boscosa del sureste centrada en uno de los afluentes que se alimentan y que se fusiona con el río. Los exploradores informaron una densa concentración de bestias espirituales, así como una respuesta de alarma aparentemente organizada a su aparición cerca del borde del área. Los exploradores se retiraron para evitar ofender. El I de la zona es principalmente agua y madera, añadió Lindy. O bajo los elementos imperiales, agua, tierra y montaña. Probablemente un grupo testarudo pero no demasiado espinoso entonces, concluyó Gang Wangli, recuperando su tono bullicioso. Supongo que dejaste atrás a Sir Zengi para evitar un incidente. Su hermano pequeño estaba un poco molesto, pero sí. Zengi es el tipo de espíritu que definitivamente reunirá una corte para sí mismo. Traerlo consigo podría fácilmente verse como un desafío. Muy sabio, Gang Wangli estuvo de acuerdo. Los señores espirituales son solo un poco menos territoriales que nosotros, los imperiales. Lindy sonrió ante la broma. ¿Cuál es tu experiencia con las bestias espirituales, Gang Wangli? Me sorprende que no hayas encontrado un espíritu atado antes. Una sombra pasó sobre su expresión. Los espíritus y bestias de mi hogar no son amigables. El legado de Chu fue una gran cantidad de bandidaje y cultivo prohibido en el interior. Me dejó algunas malas impresiones, pero desde entonces he aprendido mejor. Aunque se mantuvo alegre, Lindy tuvo la sensación de que no era el mejor momento para presionar y, de todos modos, se acercaban al bosque. Así que ella simplemente asintió y se lanzó hacia adelante. El bosque de pinos era denso y oscuro. El hielo y la nieve colgaban pesadamente de ramas fragantes muy juntas, y el suelo tenía raíces tan nudosas como la tierra y la piedra. Pero la oscuridad era natural y el aire era ligero y fresco, lleno de cantos de pájaros y de bestias. Siguieron la ruta del río afluente, que era ancho pero en muchos lugares poco profundo y discurría claro sobre un lecho de rocas lisas. Burbujeó y se estrelló al caer por pequeñas laderas y acantilados. La primera señal de su destino fue la creciente densidad de y en el aire y el mayor espaciamiento de los árboles. Aquí y allá había grupos de tocones de árboles que dejaban entrar la luz de la tarde. De algunos de los viejos tocones brotaron árboles jóvenes extrañamente frescos. Todavía era una madera densa, pero ordenada de una manera que no lo había sido antes. Y entonces, Lindy levantó la mano para detener a su compañero. Entonces tú también lo sientes, dijo Gang Wangli con gravedad, mirando hacia el bosque que tenía delante. Puedo sentir el trueno de las aguas que caen y el caminar de muchos pies. ¿Cómo procedemos? Lindy tarareó pensativamente para sí misma. ¿Has hablado antes con un tribunal espiritual? Solo la Casa de los Colores, y solo en tribulación. Gang Wangli se acarició la barbilla. Inclinó la cabeza, escuchando una voz que ella no podía oír. Sixian murmuró. En este caso, no venimos como suplicantes o buscadores de tribulaciones. Estamos aquí como vecinos, no exactamente como pares, dijo Lindy. Pero tenemos que presentarnos como las manos de Lady K para establecer el tono adecuado para hablar. ¿Crees que deberíamos mostrar nuestra presencia plenamente? Creo que debemos ser claros con nuestras intenciones. Tengo una canción para esto. Entonces seguiré su ejemplo, señorita Lin. Ella asintió y dio un paso adelante, posándose sobre un trío de tocones agrupados de los cuales crecía un solo retoño de color verde pálido. Su mano se movió para agarrar su flauta y frunció el ceño cuando no salió nada de su anillo de almacenamiento. Las canciones de los buscadores de espíritus podían cantarse tan fácilmente como se tocaban, pero todavía le dolía el corazón por la ausencia de su flauta. Su corazón todavía dolía en su ausencia. Lindy enderezó sus hombros y comenzó a cantar un aria alta de llegada y bienvenida. Los vientos soplaban, provocando que el dobladillo de su vestido y su pesado manto se ensancharan, llenando el aire con el crujido de la tela. Ella cantó y sus pies se levantaron de los tocones.
La escarcha se extendió sobre la hierba debajo de ella y la luz del sol se atenuó. La niebla fluía, y sería difícil decir dónde terminaba su vestido y dónde empezaba. Se derramó como agua, saliendo zarcillos de fría niebla nocturna. Vislumbres de luz plateada giraban y bailaban, emergiendo de los pliegues de su vestido, y su cabello ondeante se convertía en un halo de oscuridad llena de estrellas del cual los rostros guiñando el ojo de la luna alcanzaban su punto máximo de vez en cuando. Los brazos de Sixian se envolvieron alrededor de su hombro, la tenue forma de la musa se materializó cuando se unieron a su canción y giraron colores guiñando el ojo hacia la luz estelar monocromática de su aura. A su lado, elevándose sobre el horizonte que hizo, había un sol saliendo de una montaña. Mármol y oro, su cabeza se alzaba sobre las copas de los árboles errantes, un rostro decidido tallado en piedra y sus hombros sobre las laderas de un gran pico, erguidos bajo el peso del mundo. Las manos que no portaban armas brillaban con luz abrasadora y las botas estaban muy separadas para resistir la tormenta que se avecinaba. Miró hacia adelante y más allá de su reducto, sin ofrecerle ningún desafío, solo una promesa. Una segunda figura de oro líquido y ardiendo en su interior se superponía a él, con una silueta y un rostro ligeramente desplazados del suyo. Ambos dejaron de contener sus dominios en construcción, y así como su canción resonó en el aire, también su presencia resonó en el mundo. La respuesta comenzó con un fuerte crujido, y luego otro y otro, docenas y docenas resonando en la distancia como el sonido de los remos de un barco golpeando el agua una y otra vez. Resonó en el bosque y las montañas más allá. Las más cercanas se desvanecieron a medida que las más atrás absorbieron el sonido, formando una ola de sonido rodante que viajó lentamente hacia la distancia. A medida que se desvaneció más allá de su audición, Lindy terminó su canción y, con una exhalación de aliento, se encogió de nuevo en sí misma, convirtiéndose una vez más en una simple niña alta con un vestido lujoso, y también Gam-Wangli volvió a ser un hombre joven. No puedo decir exactamente qué significaron esas señales, pero creo que causamos nuestra impresión, dijo ella, bajándose del tocón. A pesar de la persistente escarcha en la hierba, el retoño de color verde pálido permaneció intacto. Si usted lo dice, señorita Lin. Solo puedo percibir un gran movimiento. Lindy dirigió su mente hacia las percepciones de la voluta plateada lanzada durante su canción y las reverberaciones que se movían a través del liminal. Su canción había subido río arriba y ahora la respuesta se desbordaba, no con la violencia de una inundación primaveral, sino con la firmeza de la hinchazón del verano. Todo lo que gobernaba aquí estaba consciente y observando, pero no era hostil. ¿Curioso? No, esperando. Parece que se esperaban. Ven. No hagamos que el comité de bienvenida viaje demasiado lejos ahora. Hilos 262, Yonder 3. El corto viaje por el bosque resultó agradable. No había hostilidad ni presión creciente en el aire, y sus únicos observadores eran pájaros que volaban en círculos y pequeñas bestias que se alejaban a toda velocidad a su paso. Sin embargo, había una tensión en el aire, una sensación como la tierra, el viento y el agua conteniendo la respiración. Este lugar está en disputa, evaluó Lindy. Como un castillo muy asediado, Gam-Wangli estuvo de acuerdo. Vio a sus saludadores mucho antes que Gam-Wangli y llegó a la pradera abierta en la base de una colina más grande alrededor de la cual fluía el río poco profundo. Había media docena de estas pequeñas y extrañas bestias. Tenían pieles de pelo largo en colores que iban del marrón al negro, cabezas romas pero parecidas a roedores y colas extrañas de la mitad de la longitud de sus propios cuerpos. Eran anchas y planas como un remo de barco con una textura áspera y escamosa. 5 de ellos se sentaron en las ancas, agitando sus patas delanteras y aparentemente charlando con el sexto miembro, que estaba sentado en el centro. Era aproximadamente el doble de grande que las otras bestias, tan alto como un humano bajo mientras estaba sentado en sus ancas y tenía una piel blanca brillante. Curiosamente, para ser una bestia, también tenía algo así como un arnés en su cuerpo del que colgaban lo que parecían pequeñas herramientas de piedra. 5 asistentes. Un líder, informó Lindy. Cultivare. Primer y segundo reino. El líder está en la tercera, segunda etapa baja o más o menos. Gam-Wangli levantó las cejas. Mostrando la presentación entonces. Poate. No son espíritus imperiales. Podría tener diferentes convenciones, respondió Lindy. Cierto.
todavía buscando evitar la confrontación violenta. Ya viene rápido, Lindy terminó. Cualquier persona que se acerque y continúe susurrando podría ser de mala educación. Ella vio el momento en que las bestias sintieron su aproximación. Los más pequeños se desplegaron detrás de la bestia más grande, de pelaje blanco, y retrocedieron a 4 patas. Sintió una punzada de lástima. Los más pequeños estaban aterrorizados. Sin embargo, el único sentimiento que percibió de su líder fue determinación y aceptación. La bestia no intentó inclinarse cuando entraron al claro, sino que solo bajó la mirada. Chang'e, hijo de Chalun, saluda al señor y a la señora de los picos en lugar del abuelo. ¿Has venido por fin a completar el pacto? La voz que escuchaba en su mente tenía una textura juvenil y atrevida, pero también era tenue. Consideró su respuesta, mirando al resto con los ojos abiertos, sintiendo su inquietud. Consideró la posibilidad de guiarlos alrededor de la verdad, que no tenía idea de lo que estaban hablando, pero... No, eso no era lo que ella quería aquí. Nos has confundido. Venimos con saludos como nuevos vecinos. No sé nada de pactos preexistentes. ¿Hay otras tribus humanas en esta zona? Se produjo confusión en forma de miradas y ruidos parlanchines. Incluso el líder, Chang'e, parecía un poco perdido. Están los habitantes de las nubes y los caminantes de la tormenta, que los expulsaron de estas tierras. ¿Quién eres tú? Él preguntó. En tu lenguaje, los caminantes de la tormenta. Somos la gente de los mares Esmeralda y del Imperio Celestial. Estamos en guerra con los hombres de las nubes. Somos los adjuntos de Lady Kai, quien es la heredera de... Hizo una pausa pensando en cómo enmarcarlo, antes de decidir cantar algunos compases, una melodía de luz áspera y ladrido inquebrantable. Cantó sobre una estrella que coronaba un gran árbol que atravesaba los cielos. Las bestias temblaron e incluso Chang'e retrocedió. Gente del bosque. Los hombres con cuernos. Ardiendo el norte. Nuestros antepasados han contado historias de la gente del bosque. ¿Estás aquí para reclamar estas tierras? Chang'e preguntó. Había amargura en su voz. Estas son nuestras tierras ahora, pero los hombres y las bestias no necesitan pisotearse unos a otros. Cada uno de nosotros puede tener su lugar. Venimos como vecinos, no como conquistadores, apoyó Gang Wangli. Había matices de mentira allí. Al final, reclamaron esta tierra. Su conquista ya estaba completa, pero esto, pensó Lindy, era una suavización aceptable de la verdad donde su tono más duro solo causaría daño. El espíritu del tercer reino que les precedió consideró esta respuesta. Un fuerte golpe de su extraña cola silenció a las bestias menos controladas detrás de él. Si es así, no prometas derramamiento de sangre en el palacio de Fallen Waters con palabras verdaderas, y te lo mostraré al abuelo, quien puede decidir tales cosas. Era un poco impertinente exigir un voto serio dada su relativa cultivación, pero su orgullo no era tan rígido como para sentirse ofendido. Al mismo tiempo, no podía demostrar que le empujaban fácilmente. Ella permitió que su dominio se aflojara. El brillo de las estrellas en su cabello se intensificó, y cuando sus labios se separaron para hablar, una fría niebla brotó. Como un viento helado, juró, nosotros, los enviados, no derramaremos sangre ni quitaremos vidas en el palacio de Fallen Waters, salvo en nuestra defensa. Así que nos ato hasta que volvamos a hablar con Nuestra Señora. Esto lo juro por mi poder. Así que juro por mi poder, Gang Wangli estuvo de acuerdo con voz de roca abrasadora. Una promesa temporal con un corte brusco. Ella no sentía ninguna antipatía por estas bestias, pero no era tonta al hacer largas promesas a espíritus desconocidos. De la misma manera, ella solo juraría sobre algo simple y obvio, que incluso las bestias y espíritus más oscuros reconocerían. Chang'e inclinó la cabeza. Habiéndolos presionado ya, no había nada más que pudiera decir. Entonces, por favor, invitados, síganme. Siguieron a Chang'e y sus asistentes río arriba y pronto quedó clara la verdadera extensión de las labores de Beasts. Lindy sintió el cambio en el aire cuando cruzaron el umbral de la celebración del tribunal espiritual, la forma en que el caos giratorio del innatural se enderezó y endureció, adquiriendo una sensación artificial.
La primera señal física fue un tramo rugoso de madera cortada y ramas tejidas y encajadas entre sí formando una presa que retenía parte del caudal del río. Detrás de la presa se formó un pequeño lago artificial, tan claro y limpio como el lago Snow Blossom. Y eran muchos. A medida que avanzaban río arriba, Lindy vio que las bestias habían desviado el flujo de aguas, muchas veces, formando charcas y estanques de diferente tamaño y en gran número. Los árboles estaban mucho más espaciados aquí y la luz del sol brillaba sobre las aguas cristalinas. Un río que habría sido de un solo y gran tramo se convirtió en un humedal muy extendido lleno de aguas poco profundas. Desde aquellas aguas vio muchas bestias observándolos. Vio las delgadas formas de las nutrias de río brillando bajo la superficie y asomándose desde los estanques, y había otros roedores peludos más pequeños de diversas formas y tamaños, así como ranas y sapos. La zona tenía una belleza escénica, pero al mismo tiempo resultó dañada. Vio muchas de las extrañas represas y nidos parcialmente arrasados, y las ocupadas tripulaciones de las bestias de cola plana estaban trabajando duro, arrastrando troncos y descomponiéndolos, volviendo a colocar las cosas en su lugar. Cuando consideró la forma en que funcionaba el dominio del jefe de secta, Chang-Jin la sorprendió observando a dicha tripulación mientras avanzaban y confirmó su sospecha. Las lluvias han sido duras. Es comprensible enemistad, pero incluso dejando eso de lado, tuvo otro pensamiento menos caritativo. Esta corte espiritual parecía terriblemente débil. Había una dispersión de terceros reinos, algunos incluso bastante avanzados, pero la gran mayoría eran bestias de reinos rojos y amarillos, y no todos ellos mostraban siquiera signos de inteligencia. Ella todavía no sentía un señor más poderoso. ¿Cómo persistieron con tanta falta de fuerza? Había un y más denso que emanaba de más arriba, pero no tenía la sensación de un espíritu activo. Su curiosidad por la fuente pronto fue respondida cuando subieron por un estrecho sendero en zigzag que subía por un acantilado de unos 20 metros de altura. Incluso en la parte inferior podía ver los altos muros de otra presa, otro nido, este más parecido a un palacio. Incluso el reducido flujo de agua que brotaba de debajo formó una cortina de agua que se estrellaba y caía hacia los humedales de abajo. Lo que vio a la cima le resultó familiar por su viaje más al sur. Aquí, en el extremo sur de su tierra, se encontraban los restos en retirada de un gran glaciar. Desde su punto de vista, era una pared brillante de color azul y blanco en la distancia, en la cima de una pendiente suelta y pedregosa. Pero no fue el hielo lo que atrajo sus ojos, sino más bien la sombra oscura en sus profundidades. Estaba muerto, estaba segura. Pero también lo era el antiguo esqueleto al que llevaba sus historias. Apartó la mirada de la pared ondulada de hielo y miró hacia abajo, hacia el bosquecillo de árboles que crecía en la desembocadura del abismo de roca que contenía la pared glacial. Aquí había árboles robustos, casi en forma de barril, en proporción con corteza azul hielo y ramas cortas y retorcidas de las que crecían hojas de color blanco pálido. No eran particularmente altos. Lo más grande que pudo ver sobresaliendo del resto del dosel del bosque no parecía tener más de 5 metros de altura, pero el aire era notablemente más frío, de modo que la tenue niebla que brotaba del río que fluía regresaba como suave nieve. Y luego estaba el suelo del que crecieron. Al principio pensó que era nieve, pero una segunda mirada reveló que el suelo en sí estaba extrañamente pálido. Y luego estaba la extraña forma de las rocas. Lindy recordó brevemente la cantera del inframundo, que había revelado una gran columna vertebral, más alta que un árbol y medio enterrada. La sensación inquietante solo aumentó cuando se concentró en lo que parecía una pequeña colina, pero que en realidad era la mitad superior de un cráneo humano de tamaño titánico. Su tierra y sus alvéolos obstruidos por piedras miraban fijamente sin comprender. «Abuelo, yo traigo a los visitantes». La voz silenciosa de su guía resonó, desviando su atención del bosque y llevándola de regreso a la presa del tamaño de una mansión construida sobre el río. Allí, a la orilla del río, esperaba una procesión. Unos 4 robustos ejemplares jóvenes de bestias de cola plana, cada uno del tercer reino, pero en colores más oscuros que su guía, caminaban con una plataforma en la espalda. En esa plataforma se apilaba un nido para envolver al bebé, una mezcla de plantas acuáticas tejidas, plumón de pájaro, hojas, trozos de tela y otras cosas suaves. Y en ese nido descansaba la bestia espiritual más visiblemente decrépita que Lindy había visto jamás.
Su pelaje era gris y irregular en algunos lugares, y los bigotes espasmódicos que llevaban los demás eran largos en la cara de la bestia mayor, tan largos que caían por su propio peso. La bestia era mucho más delgada que las siluetas elegantes y regordetas de sus parientes. Un ojo estaba reumático y claramente ciego, pero el otro todavía brillaba con inteligencia. Para Limby, se sentía más débil que su guía, pero había un eco de pérdida de poder. En su mejor momento, esta bestia probablemente había tocado el cuarto reino, aunque apenas. Era la primera vez que veía los resultados de un avance tan fallido. Sixian susurró malhumorado. Te dije que ellos no eran los pactadores. Incluso la voz espiritual de la bestia era un silbido. Visitantes, este anciano se disculpa y les da la bienvenida al Palacio Fallen Waters. No es ningún problema. Me gustaría saber algo de este pacto que mencionas, dijo Limby cortésmente. Abuelo, dijo la bestia más joven con cautela. Pero Limby sintió que la vieja bestia se concentraba en ella, mientras él observaba atentamente. Obligadamente, Limby no hizo ningún esfuerzo por examinar la técnica de percepción que sentía deslizándose sobre su piel. Guiar las aguas, dar forma a la piedra, albergar la vida, revivir la tierra, mantener la prisión. Cuando regrese, te levantaré a los cielos, recitó la vieja bestia. Tales fueron las palabras dadas a nuestro gran antepasado. ¿Y hace cuánto tiempo fue esto? Preguntó Gang Wangli. No lo puedo decir. Demasiadas tabletas de historia rotas. Fue antes de que el hielo retrocediera, cuando los humanos todavía vivían en las cimas de las montañas, la bestia arrugada se quedó sin aliento. Pero no importa. Hemos fracasado. No lo hemos hecho, gritó la bestia más joven. Abuelo, podemos reparar la gran obra sí. No con la fuerza que tenemos, dijo con dureza el anciano. Levantó una pata marchita y la golpeó contra la madera, y Limby sintió un pulso de ondularse a través de la tierra. Gang Wangli se movió a su lado. Sin duda sintió lo mismo. Había un vasto trabajo bajo sus pies, un patrón que no era simplemente el flujo natural del mundo, sino que estaba roto. La liberación de y por parte de la bestia fue poco más que un simple ping, que lo iluminó para que todos lo vieran. Eres muy sincero, observó Limby. Tienes la fuerza para tomar lo que quieras, susurró la vieja bestia, temblando. Pero Limby escuchó la corriente subyacente allí. Semejante desesperación por encontrar una solución no era común. ¿Dónde está tu señor, anciano? Tú y tus parientes no podéis haber poseído esta tierra solos. Ella duerme. Lo ha hecho desde que los males del cielo infestaron su cuerpo y el prisionero se agitó. Limby siguió su mirada hacia la pared de hielo. La cosa dentro. No, el glaciar mismo, y, a través de él, el río. Sí, eso parecía correcto. Mencionaste una prisión. A tu señor solo le queda ese poder, ella adivinó. El visitante es sabio. Hace 200 años, las estrellas comenzaron a moverse, llegaron los demonios y comenzó la ruina, murmuró Chang'e. Tu guerra lo ha hecho más difícil, pero... ¿Las estrellas? Limby solo comenzó a cortarse el paso. Sintió un pulso de distorsión en el aire y luego escuchó un grito de llanto desde la dirección del hielo, como una miserable fusión del llanto de un bebé y el chillido de un águila. A su alrededor escuchó el sonido de esas colas planas que comenzaban a golpear contra el agua. Uno de ellos viene de nuevo, debemos refugiarnos. Invitados, por favor. Limby levantó una mano y miró a Gang Wangli. El poder que percibía en la luz parpadeante del cielo era fuerte, tal vez más fuerte que el que percibía en el cultivo crudo, aunque fuera por poco, pero no estaba sola. Pero también le resultó familiar, como lo había sentido una vez antes al filtrarse de la piedra estelar agrietada. Y esta fue una oportunidad en muchos sentidos. Si vinieran más, podrían retirarse. Pero si estos enemigos estuvieran siquiera un poco relacionados con esa cosa terrible que había visto tan brevemente en la caldera, esta podría ser una valiosa oportunidad para obtener algo de información sobre su enemigo. Si en cambio estuviera relacionado con los demonios de los que hablaba el cielo blanco, podría ser otro punto de conexión. Si ambos fueran iguales. Gang Wangli apretó los puños y sonrió con confianza. Por favor, refugio, vecinos, aconsejó Limby.
No nos conviene permitir que persista tal infestación. Contacto. Hilos 263, Yonder 4. La joven bestia la miró en estado de shock, la vieja con consideración. Ten cuidado, advirtió Chang'e. Su poder desmorona el artificio y corta la ley. Devoran el aliento y las almas de los vivos. Si sus apetitos son como los de otros de ese tipo, puedo parecer muy apetitoso, pensó Gan Wangli en voz alta mientras las bestias huían hacia su presa mansión. No creo que estemos tratando con espíritus típicos de oscuridad y miseria, dijo Lingbi. Vuela. Estarás en desventaja. Es cierto, y aunque confío en que la señorita Ling lo derribará, tengo mis contadores. Si la señorita Ling prefiere mantener su atención por un tiempo, puedo encadenarla a la tierra y tal vez capturarla. Lingbi observó el brillo en el cielo que había despegado desde la cima del glaciar distante. Tenían 1 o 2 minutos como máximo antes de que llegara, especialmente si querían evitar dañar la presa. Si la bestia tenía razón, intentar sostenerla podría resultar muy difícil. ¿Estás seguro de utilizarte a ti mismo como cebo? Señorita Ling, soy consciente de que mi cultivo se ha quedado atrás. Por eso sugerí este plan. ¿Es más probable que un depredador ataque por una comida que cree que puede tragar? ¿Lo has decidido entonces? No creo que valga la pena capturar ahora el riesgo de causar daños colaterales a nuestros nuevos vecinos y, según las propias palabras de estas bestias, hay una infestación. Nunca antes había oído hablar de una sola criatura llamada infestación. Gan Wangli estuvo de acuerdo. Lingbi asintió concisamente y luego se pusieron en movimiento, ella volando y Gan Wangli siguiéndolo con un poderoso salto que lo llevó a través del lago. Comenzó a filtrar su y al aire, arrastrando serpentinas de luz desde las articulaciones de su armadura. Lingbi hizo lo contrario, revoloteando a la sombra del dosel de árboles al otro lado del lago. Arriba, la luz brillante tomó un giro perezoso, siguiendo su rastro mientras Gan Wangli corría y corría. A la sombra de las ramas, Lingbi se disolvió por completo. En comparación con sus primeros intentos, ahora era tan fácil como respirar. Informe como una brisa primaveral, ingrávida como una sombra, en ese momento dejó de existir, sin embargo, todavía podía ver y oír. Gan Wangli aterrizó sobre una estructura blanca y calcárea que se elevaba entre los árboles, una roca o quizás un hueso antiguo. Crujió debajo de sus botas, lloviendo piedras, y Gan Wangli se tambaleó, con un silbido de aliento escapando de sus labios. Incluso Sui fluctuaba enormemente. Por un momento, Lingbi realmente se preocupó, antes de darse cuenta de que era una artimaña en la misma línea de lo que había hecho contra Lu Fen. Un soldado sabio sabe que el engaño es una herramienta invaluable. Un enemigo que ve lo que desea ver en lugar de lo que es ya se ha derrotado a sí mismo. La voz en su mente no era la de Sixiang, sino la de un barítono masculino profundo y suave. Sí, sigue diciéndote a ti mismo que todo es cuestión de practicidad, imbécil solar. Sixiang se quejó, incluso cuando los colores se transformaron en heridas ensangrentadas y la piel se sonrojó por el esfuerzo en todo el cuerpo de Gan Wangli. Te diviertes tanto con esto como nosotros. Una estratagema bien pensada no es precisamente un capricho lunático. Esta voz solo podía ser la del espíritu ligado de Gan Wangli. Pero, de nuevo, eres notablemente comedido. Sixiang se quejó con ella en privado. Si Lingbi tuviera labios, habría sonreído, pero dejó las bondadosas disputas de espíritus por lo que eran. El enemigo se acercaba. Estaba descendiendo, después de haber comenzado a sumergirse mientras Gan Wangli fingía recuperar el aliento. Fue una buena artimaña. Entonces vio por primera vez a la criatura. Tenía la silueta vaga de un águila o un cóndor, pero solo en términos vagos. Era como algo que Biyu podría aplastar con un puñado de arcilla y presentar como un pájaro. No tenía plumas, solo carne resbaladiza y transparente que tenía la textura de un gusano. Sus alas no eran más que membranas deformes, atravesadas por venas espasmódicas y pulsantes de color gusano. Formas que podrían ser huesos u órganos retorcidos dentro de su cuerpo, distorsionados por la luz que pasaba a través de ellos, pero su carne transparente se oscureció hasta un gris profundo donde emergieron pies con garras, más como hojas de hueso en forma de hoz que algo sobre lo que se pudiera caminar. Lo peor era la cabeza de la bestia, que no era más que un bulto en forma de cuña bordeado por 4 pares de ojos brillantes. Mientras el espíritu se lanzaba,
Esa cabeza se dividió en 4 secciones revestidas por dientes cristalinos, exponiendo una garganta negra llena de brillantes colores del arco iris que parecían tener poco que ver con su forma física. El sonido que brotaba de ese pozo de color nauseabundo no podía llamarse un rugido o un chillido, sino solo un ruido horrible e indefinible tan alto que llegaba al borde mismo de la audición. Lindy vio los árboles doblándose como para alejarse de ellos. Gang Wangli se giró sobre la piedra, cruzando ya los brazos frente a él. Una luz caótica brotó de las fauces abiertas de la bestia. Recorrió el aire, una línea de colores abrasadores, y sin embargo no destrozó la tierra ni provocó una tormenta de vientos. En cambio, a su paso, la maleza y la tierra se convirtieron en un polvo a la deriva que brillaba con el mismo color repugnante, y los árboles se desintegraron, las ramas se marchitaron y las agujas también se desmoronaron hasta convertirse en el mismo polvo gris asfixiante. Vio la luz envolver a Gang Wangli y sintió que Sixian se estremecía cuando su ilusión tejida se desmoronaba. Sin embargo, ella confió en que Gang Wangli lo superaría. La bestia colgaba en el aire, con sus alas membranosas empujándose hacia abajo para mantener su posición, la boca abierta y levantada hacia atrás. Lindy se materializó sobre la bestia, y el vendaval de su voz alzada la golpeó como un martillo. El aire húmedo se congeló formando una capa espontánea de aguanieve. Pero no llegó completamente a la criatura. Podía sentir su desmoronándose alrededor de la criatura, debilitando el efecto. Esta extraña defensa no afectó la niebla que se elevaba entre los árboles. Aún así, la bestia no estaba indefensa. Incluso con partes de su espantosa carne ennegreciéndose por la congelación, giró sobre ella desafiando su forma, girando en el aire tan fácilmente como ella, y Lindy sintió que le picaban los ojos mientras cerraba la distancia sin moverse, con sus mandíbulas de 4 partes tratando de cerrarse alrededor de su cabeza. Su boca se cerró sobre ella, pero mordió nada más que aire y motas de sombra, la imagen de un futuro que no era y la suave risa del aire que escapaba. Lindy cantó sin palabras en respuesta mientras se desvanecía nuevamente en la niebla. El frío y la sombra se asentaban como una pesada capa mientras contraía el mundo solo para ella y su enemigo, una jaula y una trampa. Esta era su niebla, un mundo pequeño, un mundo feo, un mundo vacío. Era la elegía de un niño perdido donde no había amigos, solo enemigos y sombras indiferentes. Abandonado, como había dicho Huisen. Fue triste que este bruto sin mente no pudiera apreciarlo mucho, pensó Lindy mientras otro ruido horrible surgía del espíritu, dispersando la niebla en un pequeño círculo. La bestia retrocedió y vomitó violentamente otro rayo de luz que se desintegraba. Lindy levantó la mano, las pequeñas campanas y las finas cadenas envueltas alrededor de su muñeca tintineaban suavemente mientras activaba el talismán y apartaba la luz nauseabunda como un pintor que desprecia el lienzo que tenía delante. Sin embargo, de manera inusual, sintió que el talismán se calentaba y sus ojos se dirigieron hacia él, viendo cómo el deslustre se arrastraba sobre la plata. Una vez sería suficiente, esperaba. Porque aunque este bruto asesino no podía sentir las profundidades del aislamiento, todavía estaba cegado a todos menos a ella. Y su ceguera no impidió que una piedra del tamaño de un carro que ardía blanca y dorada con fuego solar le estrellara contra el suelo como un martillo de meteorito. Gang Wangli se alzaba como un faro en su niebla, de 3 metros de altura y envuelto en luz dorada. Su armadura estaba picada, gran parte de sus antebrazos desnudos y la carne roja y fregada. Había manchas de sangre aquí y allá donde esa luz había raspado la piel y la carne. Llevaba una mueca, pero Lindy pensó que las 6 manos doradas que se ensanchaban detrás de su espalda, levantando trozos de piedra similares que comenzaban a brillar con su eran la parte más memorable de la imagen. Cantó una canción sobre glaciares en marcha mientras la bestia caía bajo la piedra en llamas, y la fuerza del vendaval del viento la hacía descender con más fuerza. La bestia golpeó el suelo con un estruendo, astillando la tierra y talando árboles, pero no fue suficiente. La roca se desmoronó, desintegrándose en una nube de polvo repugnante, y su forma brillante se disparó. Lindy vio en la confusión del movimiento a la bestia inhalando, su pecho y los extraños órganos que había dentro inflándose, y el polvo aspirado. Vio carne tejida y lo que pasó por y encenderse, reservas rellenándose mientras devoraba una parte de lo que había destruido. Giró en el aire, pasando una piedra y luego una segunda. Cayó directamente hacia abajo para evitar el tercero, pero entonces Lindy estaba allí detrás,
arrastrado por la brisa. Sus dedos ardían como si los hubiera sumergido en metal fundido mientras colocaba las yemas de sus dedos sobre la espalda de la bestia y cantaba una nota de silencio con todo el peso de su id detrás. El aire distorsionado cesó alrededor de la bestia, su aura desmoronada se detuvo cuando el calor, la energía y todo lo demás fueron arrancados del área. Y la bestia tuvo espasmos cuando su carne gomosa se congeló y se hizo añicos, revelando órganos palpitantes cubiertos de escarcha y partiéndose del frío. Pero no murió. Una garra parecida a una guadaña arremetió cuando las extremidades de la bestia se invirtieron abruptamente, la carne se desgarró y se retorció cuando su espalda se convirtió en un frente. Y Lindy apenas tuvo tiempo de arrojarse fuera del camino cuando una línea de luz que la fregaba y desenrollaba la atrapó por el flanco, pasando desconcertantemente junto a las imágenes que huían en todas las demás direcciones. Lindy silbó de dolor, pero no fue nada comparado con el gemido que se escuchó en su cabeza, sin sentido y bestial cuando los dobladillos de su vestido de repente se volvieron locos, chasqueando y aleteando con vientos que no estaban allí. Lindy miró hacia abajo alarmada, viendo los hilos ennegrecidos que se curvaban hacia atrás desde el corte de su vestido, retorciéndose los hilos tratando y sin éxito de volver a tejerse. Y entonces los puños bajaron y golpearon a la bestia hasta tirarla al suelo en una mancha de oro. Mientras intentaba levantarse, una palma compuesta de luz solar dorada líquida la aplastó. Y aún así, algo intentó surgir de la huella ennegrecida de la mano que quedó atrás, absorbiendo el polvo levantado como un vórtice. Por segunda vez ese día, Lindy cantó una nota de silencio absoluto y solo entonces el movimiento se detuvo. «Lo siento por nuestros vecinos», dijo Lindy, al posarse en un árbol caído. Cuando la niebla se desvaneció, vio que esta sección del bosque estaba devastada incluso por el breve combate. Dondequiera que la luz de la bestia había tocado, la tierra estaba muerta. Ella tocó el corte de su vestido y dejó escapar un soplo de alivio. Era dolorosamente lento, pero los hilos se estaban restaurando, la seda arruinada se descascaraba a medida que crecían nuevos hilos. Gang Wangli hizo una mueca, frotándose los antebrazos, y vio al metal desmoronado de su armadura haciendo lo mismo. Sospecho que sin su alto pedigrí, ambos podríamos estar sin nuestros talismanes. Lindy asintió en señal de acuerdo. Peligrosas estas bestias, incluso una tan tonta. Miró con sospecha el cepillo quemado y ahora congelado. Efectivamente, la bestia se estaba desintegrando en un polvo grisáceo ante sus ojos. Es posible que necesitemos informar de esto a alguien que conozco. Si estas bestias son una especie relacionada. Estoy informado. Lindy se puso rígida, su cabeza se movía ante la repentina voz, reconociéndola como la de su Yue, pero no había nadie allí. Bueno, supongo que tendremos que asumir que es algo que podemos manejar si nadie dice lo contrario, se quejó deliberadamente. Naturalmente, no hubo respuesta a sus palabras. Gang Wangli se rió entre dientes. Ahora, señorita Ling, eso no tiene sentido, ¿debemos deshacernos de esto y hacerles saber a nuestros vecinos que el peligro ha pasado? Supongo. Lindy suspiró, considerando las yemas quemadas de sus dedos. La piel estaba roja y se formaban pequeñas ampollas enojadas aquí y allá. Pero no voy a poner ese polvo en mi anillo de almacenamiento. Gang Wangli hizo una mueca. Probablemente lo mejor. Dame un momento para ahuecar una piedra. Hilos 264 y Percepciones 1. Tardaron un poco más en regresar, pero cuando se acercaron al gran nido señorial, encontraron a la vieja bestia espiritual y a su nieto esperándolos. Ambas bestias mantuvieron las apariencias, pero Lindy podía sentir el shock y la sorpresa que prácticamente emanaban de los portadores de basura de la vieja bestia. Hemos exterminado a la bestia, aunque supongo que es solo una de muchas, dijo Lindy mientras aterrizaba en la hierba. Gang Wangli todavía avanzaba lentamente detrás, llevando una pequeña roca ahuecada con polvo y ceniza adentro, y aunque el polvo todavía parecía levemente corrosivo, la roca probablemente sería suficiente hasta que regresaran al puesto de avanzada. Lo fue. Mientras la luz demoníaca infecte el hielo y los santuarios que hay dentro, seguirán viniendo, dijo la bestia mayor, acariciando sus bigotes. Tus obras son potentes, dijo el más joven, mirándolas. El vestido de Lindy había terminado de repararse, pero las placas de los brazaletes de Gang Wangli todavía se estaban regenerando lentamente. Nuestra señora tiene acceso a muchos talismanes potentes, dijo Lindy con suavidad.
Por supuesto, estaríamos dispuestos a ayudarte, como deberían hacerlo los buenos vecinos. Conocemos los caminos de la gran obra y podríamos reparar el laberinto de la luz de las estrellas si estuviéramos protegidos. Poner fin a tales infestaciones venenosas sería lo más agradable para ambos, propuso la vieja bestia de manera oportunista, inclinando la cabeza. Ya veo, entonces ¿no te opondrás si lo visitamos para más charlas?, preguntó Lindy. No lo hicieron. A fin de cuentas, en opinión de Lindy había sido un viaje muy exitoso. Si bien no estaba ansiosa por decirle a Renxian que había otro tumor infectado de alienígena en su tierra, tal era la vida de una nueva baronesa. Probablemente. No era solo ella, ¿verdad? El fuerte y amargo sabor a sal en el aire era visceralmente desagradable, pero al mismo tiempo, el aroma servía como un foco áspero para la mente. El seco y oscuro de la pequeña piscina de agua salada y el sutil susurro de las flores de hongos constituyeron un excelente fondo para sus meditaciones. Como ni su señor ni Gan Wangli y Xialin tenían ningún uso para la gruta salina, ella había comenzado a hacer suyo el sitio. Las lecciones aprendidas con Zengi sobre jardinería fueron solo de utilidad parcial, especialmente porque este lugar estaba muy desincronizado con su forma de ser, pero ella había comenzado a jugar con algunos arreglos de geomancing. La madera húmeda y podrida había sido enterrada cuidadosamente en un círculo de 2 capas, lo que indujo el crecimiento de capas florecientes de hongos oscuros saturados marcados por cristales de sal irregulares en crecimiento en sus puntos cardinales. Ese fue el límite de su experimentación por el momento, pero centró un poco el i. Ella querría hablar con un geomante experto antes de entrometerse más. Pero era una forma agradable y relajante de relajarse mientras se hacía el trabajo. ¿Te refieres a mientras hago el trabajo?, Sixian se quejó. Su imagen estaba en el aire frente a ella, con una pierna cruzada debajo de la otra mientras un pie descalzo colgaba. El espíritu de la luna la miró fijamente a través de una carta abierta. No me des eso. Lindy abrió un ojo. Sé que disfrutas haciendo voces para cada letra. No es precisamente el punto, no se supone que así sea como funciona este vínculo. Lindy resopló. ¿Aún estás tan nervioso por el cumplido de ese espíritu solar? Deberías sumergir tu cabeza en la piscina, dijo Sixian rotundamente. Eres bienvenido a intentarlo. No sabía que estabas siendo tan diligente en el entrenamiento de tus manifestaciones físicas, se burló Lindy. Sixian se quejó y el viento se levantó, enviando la carta en sus manos para golpear a Lindy en la cara. Ella se rió mientras despegaba el papel y escaneaba nuevamente la mitad inferior de la carta. Es bueno que la gira le vaya tan bien a Angie. Sí, parece que el chorro ha sido bien recibido. Aunque las letras que funcionan para, donde puedo conseguir una, apestan un poco. Lindy hizo una mueca. Era de esperarse. Nadie fue tan descortés como Sixian insinuó, pero hubo muchas investigaciones sobre los orígenes de su espíritu. En cierto modo, ese interés era bueno. Como el Imperio del Sur había estado sufriendo inviernos cada vez más fríos, el interés en Angie podría impulsar el apoyo a su proyecto, pero probablemente también era fácil tergiversar la narrativa y culpar también a los extranjeros. Por suerte para mí, apoyarme en los secretos del clan funcionará a mi favor por una vez, dijo Lindy secamente. Aún así, la recepción por parte de los contactos nobles y profesionales en la región de las fundaciones ha sido muy cálida. La parte suroeste de la provincia, que los Wan llamaban hogar, y las colinas que se elevaban desde los pantanos de Meng eran la parte menos desarrollada de la provincia. Solo la capital de las tierras Wan y unas pocas ciudades menores fueron significativas a escala provincial. Supongamos que simplemente están contentos de que las incursiones se retrasen aún más. Algunas de las cartas son un poco condescendientes, pero también hay muchos consejos bien intencionados. Lindy tarareó un acuerdo. Muchos de los cultivadores de las fundaciones solo tenían ancestros cultivadores que se remontaban a 4 o 5 generaciones como máximo. Eso podría impulsar un elitismo aún más obstinado, pero también podría generar camaradería. Hou Xuan ciertamente sabía cómo juzgar el carácter. Los consejos de Wang Lian sobre la gestión de subordinados fueron bastante esclarecedores. Lo admito. He pasado tanto tiempo pensando en cómo trabajar con otros nobles que he descuidado aprender a trabajar con subordinados.
Lindy tenía cierta experiencia inmediata en ejercicios militares con la secta, pero el consejo de Wang Lian residía en cómo construir una relación a largo plazo con los civiles. Además, estaba más orgullosa de esa correspondencia, considerando que se la había ganado ella misma en lugar de confiar en la perspicacia y la curaduría de Hou Xuan. Y en mejores noticias aún, parece que el tipo del Ministerio de Comercio con el que has estado hablando no ha notado que se digan demasiadas cosas en tu contra en los lugares con mayor inclinación hacia el capital. Solo las quejas habituales sobre los novatos, dijo Zixian, examinando la siguiente carta. Era demasiado pronto para decirlo con certeza, pero Lindy sintió que, a pesar de la presentación, el apoyo político al pensamiento imperial dominante era bastante blando en la frontera. Si había algún lugar vulnerable a los esfuerzos de sus aliados, hacia el cambio, probablemente era en las faldas del muro. La gente definitivamente es más abierta en las fundaciones. Si Mentiu hace su esfuerzo por invertir en el sur de las tierras de Mendi y si puedo presentar un buen caso a la familia Wang, debería tener buenos resultados. Finalmente. Ella suspiró. Había un crujido de tela detrás de ella. Es muy educado de tu parte no asustarme otra vez, observó Lindy. Es prudente que mantengas tus percepciones incluso en reposo. Lindy se estremeció al sentir una mano delgada cerca de la voluta de luz que quedaba flotando cerca del techo de la gruta, tirándola hacia abajo. A través de la mecha vio un rostro pálido y andrógino. Zixian miró de un lado a otro preocupada, aparentemente ciega a lo que vio. ¿Quién eres? Lindy giró la cabeza para mirar la figura delgada y desgarbada agachada como un gran insecto sobre la piscina de agua salada al mismo tiempo que su vista desde la voluta giraba de un lado a otro bajo el examen de Su Yue. Soy Su Yue, Zixian. No te preocupes, demasiado. Has dominado la falta de forma, pero hay pasos más allá incluso de eso. Cada persona es un mundo en sí misma. Un experto en el arte silencioso solo necesita decidir en qué mundos existen, explicó Su Yue suavemente, con un susurro pronunciado en su ceseo, antes de que unos dedos demasiado delgados se aflojaran y Lindy sacudiera el nodo sensorial hasta el techo por reflejo. Zixian se movió, sus ojos se abrieron mientras giraban en el aire, concentrándose en el cultivador mayor mientras procesaban los sentidos de Lindy. ¿Eres un pervertido, lo sabías? Sí que estuvo de acuerdo Su Yue suavemente. Interesante. La mayoría no deja que sus espíritus compartan tan profundamente su mente. Una fuente de vulnerabilidad, pero también una buena defensa. Eso no se esperará. Lindy miró a Zixian, que todavía estaba entrecerrando los ojos, sintiendo su y alrededor de la habitación en pulsos y pasando por Su Yue como si no estuvieran allí, incluso mientras estaban de pie, caminando alrededor de la piscina hacia Lindy. El esfuerzo de Zixian por detectarlo se ajustó una fracción de segundo después de cada paso. Lindy también se puso de pie y ofreció una reverencia de respeto. Ya no necesito estar solo. Su Yue se detuvo, con la cabeza inclinada en un ángulo que debería haberle tensado o incluso roto el cuello. No, supongo que no lo hay. He inspeccionado esta prisión. ¿Es un peligro inmediato? Preguntó Lindy. Dado otro siglo o más de interferencia de las tribus de las nubes. Sí, dijo el cultivador espiritual, enderezándose hacia una postura más humana. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en su rostro. Pero salvo eso, he determinado que es un problema que está dentro de tus capacidades resolver. Entonces lo haremos, dijo Lindy en breve, tratando de no mostrar lo inquieta que se sintió por la inspección de Su Yue. Lo harás, confirmó Su Yue. Lindy vio a Zixian temblar, aunque no vio ni una sola onda de I. Parecía que Su Yue había dejado de jugar su juego. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Lindy casi preguntó si aún no lo sabían, pero entendió la intención de la pregunta. Estoy cultivando mis sentidos, anciano. Así eres, dijeron pensativamente. ¿Confías en los ojos que te regalaron la tierra de los venenos y los lagos? ¿Confías lo suficiente como para llevarlos a tu cuerpo? Lin Kui inclinó la cabeza, reconociendo la continuación de la metáfora. No, confío en estos ojos, dados libremente por un padre. Todavía no soy lo suficientemente libre para cultivar lo mío. Formulación curiosa, dijo Su Yue. Un movimiento de paso parpadeante similar al de Lindy,
como si el mundo parpadeara y perdiera pasos, los llevó a pararse sobre Lindy. ¿Crees que no eres libre? Lindy frunció el ceño y elaboró su respuesta, incluso cuando la manifestación de Sixian se onduló y desapareció, reapareciendo sobre sus hombros. Solo que mis habilidades no coinciden con mis responsabilidades. Todavía solo puedo estar en un lugar a la vez. Todavía solo puedo moverme muy rápido. No es suficiente. Nunca será suficiente, advirtió Suyue. Lindy frunció el ceño y se frotó el brazo donde se lo habían roto. Si no puedo romper al menos algunas reglas, no creo que se pueda decir que recorro el camino del cultivo. Los delgados labios de ese rostro pálido se curvaron en una sonrisa demasiado amplia con nada más que oscuridad detrás de ellos. Una buena convicción, ¿qué regla estás rompiendo? Aún no estoy seguro, admitió Lindy. No estoy solo, pero no puedo preocuparme por todos. Quizás pueda escuchar y transmitir palabras a quienes puedan. Era un concepto en el que había estado pensando en sus meditaciones sobre la comunidad, su lugar en ella y el frío que vivía dentro de ella. ¿Habría habido alguna diferencia si los ojos externos hubieran estado puestos en Tongo? Una vez habría dicho que no, pero ahora diría que dependía de qué ojos. ¿Y qué dicen estas palabras? Preguntó Suyue. Que el sur está descuidado. Forman una comunidad entre ellos porque Xianmen y la ciudad laberinto están lejos. El clan Wan trabaja incansablemente, pero al final, el futuro soñado por el constructor está lejos. Los ojos miran hacia mi señora y hacia mí porque queremos que la provincia se preocupe. La cautela y el despido todavía estaban presentes. Eran demasiado jóvenes y sus logros demasiado escasos. Pero hicieron una tentadora promesa de que las incursiones no solo podrían ser rechazadas, sino que podrían detenerse. Y así, hubo quienes se acercaron, tanto los esperanzados como los ambiciosos y los codiciosos. Suyue inclinó la cabeza y el cabello negro se derramó sobre sus hombros. Bien. Todos los que buscan el cambio, los que buscan el gobierno, deben. Construye los cimientos, Lindy terminó ligeramente. Sixian gimió. El cultivador mayor hizo una pausa y los miró fijamente. Lindy sintió el leve cosquilleo del sudor que brotaba de su frente. Pero Suyue solo dio una tos seca y áspera de risa. Sí. Lindy, debes saber que me he establecido. En el futuro estaré disponible para cumplir mis palabras. Caminas por un camino diferente al mío, pero todavía tengo ideas que ofrecerte. Lindy hizo una profunda reverencia y cualquier indicio de su sonrisa ligeramente descarada desapareció. Anciano de honor. Se quedaron en silencio por un momento, juntando los dedos. Podemos explorar las profundidades de la calle solitaria, la oscuridad de los rostros apartados. Estas son las artes mudas. También están los misterios de la separación, del espacio y del movimiento, de la sombra y de la brisa. Y, están los misterios de la vista, el ojo de los rencores. Esto es para lo que considero que estás listo. ¿Solo enseñarás uno? Lindy preguntó con atención. Cuando termine la lección, evaluaré cuál es tu posición. Y los 265 percepciones 2. Ojo de rencores. ¿Un arte? ¿Una técnica? Lindy no estaba seguro, pero sonaba siniestro. Sin embargo, confiaba en que podría hacer suyas cualquier lección. Ha pasado algún tiempo desde que tuve la oportunidad de cultivar los ojos con los que nací, dijo Lindy, refiriéndose a sus primeras palabras. Si el anciano tiene lecciones que enseñar sobre ojos y oídos, me gustaría escucharlas. Una buena elección para ti, dijo Suyue pensativamente. Siempre es la maldición de aquellos que se alinean con las energías Yin volverse instintivamente reactivos, y a pesar de mostrar impulso en el campo, sufres esto en tu vida social. Otras personas siguen siendo cifras para ti, ¿no es así, hijo de la calle? No ignoro la etiqueta y la gracia, dijo Lindy a la defensiva. No lo eres. Pero no miras detrás de la cara. La mayoría de los que conoces siguen siendo fantasmas en tu niebla, insustanciales y fugaces. Incluso aquellos que realmente existen en tu mente, no entiendes del todo sus impulsos, ¿verdad? De ahí tu paso en falso con la joven señorita, o más atrás, la escalada del conflicto con el discípulo Jan Renzo. Su pensamiento es opaco para ti,
que no has tenido el lujo de guardar rencor. Lindy se tragó su réplica. Supongo. Esa será la lección. Los humanos somos criaturas mezquinas. Somos muñecas construidas a partir del orgullo, los rencores y los miedos. Entiende esto y estarás un paso más cerca de mirar el código detrás de los ojos de otro ser. Ese es el primer paso para vislumbrar mundos que no son los tuyos. Hay más en la gente que eso, intervino Sixiang, rompiendo su silencio. No voy a dejar que la hagas volver a pensar así. Suyue dio otro de esos silbidos ásperos, risas de una garganta que no está hecha para tal cosa. Si ella viene a ver el mundo como yo, la lección habrá fracasado. Solo puedo enseñar a mirar, no a ver. Llevaré la sabiduría a donde la vea, apaciguó Lindy. Anciano, ¿hay algo más? ¿Qué estabas contemplando aquí en este lugar de sequedad y conservación? Suyue preguntó con curiosidad, trazando un dedo largo a lo largo de un estante de hongos que crecía desde la pared ligeramente húmeda. Brillaba con cristales de sal. Ella sabía que el cultivador no se refería a sus cartas. ¿Conoces la obra La última marcha de los Reyes Bestias? ¿Ese arte aún lo encuentras adecuado? Es una buena práctica, aunque tendré que hacer la mía. He comenzado a contemplar la segunda mitad, la Oda del Gran Árbol. Es donde el canto fúnebre comienza con la marcha a la guerra, la Oda comienza con sus muertes, dijo Suyue. Solos, porque reyes y dioses no pueden tener iguales ni amigos. Y así se rompen uno por uno sobre las raíces de Xianmen. Los ojos de Suyue se cerraron y parecían contemplativos. Estética, rostros, formas, estas cosas son fáciles de cambiar. Parece que lo entiendes. He empezado a hacerlo. Entonces déjame dejarte con eso. Disfrutaré organizando lecciones, creo, reflexionaron. Y luego Suyue se fue. Uno tras otro. Realmente te gustan tus profesores espeluznantes, ¿no? Sixian observó. Dice el que pronto me llevará al corazón de la pesadilla, replicó Lindy, levantándose para limpiarse una gota de sudor de la frente. Sixian hizo una mueca. Lindy. No es una queja. No tengo la opción de tomármelo con calma. Sí, lo haces, insistió Sixian. Lindy pensó en lo que había visto del mundo. Pensó en Kaizenoi Ren y en los ancianos de la secta y en todo lo que había sucedido antes. Pensó en un terrible cazador y una pequeña rata cuyo primer pensamiento fue salvar su propia piel. Incluso si la opción está ahí, no la quiero, dijo Lindy con firmeza. ¿Cuántas letras más? No, ese fue el último. Sixian se encogió de hombros. Probablemente por eso los altos y espeluznantes decidieron llegar entonces. Lo que significa. Volvamos a prepararnos para la fiesta, dijo Lindy. Sixian se alejó de ella para descansar al aire libre. Sueles suspirar un poco cuando dices eso. Bueno, no es que quiera dejar a Wang Chao abandonado a su suerte. No es malo cuando no se ahoga con su propio pie. Quiero asegurarme de que pueda mantener unido al grupo cuando me vaya. ¿Vas a pedir apoyo a algunos miembros de la gente de GAN? Hacer que nuestro apoyo sea claro y material ayuda a la posición de Wang Chao. Y también será bueno para ellos. Sin Gan Wangli allí, tendrán menos apoyo en la secta interior, respondió Lindy. Lo preocupante es. Los otros peces gordos, Sixian terminó por ella. Meisen estará bien. Después de todo, ella solo hará una visita una vez, lo que le dará rostro a Wang Chao. Probablemente le pediré que también cuide al amigo plebeyo de Xiao Fen, lo que mantiene esa relación activa y unida. Pero Luo Son, Lindy frunció el ceño. Bueno, ella tenía sus ideas para él. Suyue tenía razón en que le vendría bien ser más proactiva socialmente. Y realmente, es solo un ejemplo. Estoy seguro de que habrá muchos otros que quieran meter cuñas en el grupo o hacer que Wang pierda la cara. Así que queremos prepararnos para partir con una explosión. ¿Qué tipo de evento principal tenías en mente? Sé que quieres hacer una actuación basada en tu arte, pero ¿qué pasa con el resto? Preguntó Sixian. Lo que sea que elijas probablemente caracterizará como Wang Chao hará grandes fiestas en el futuro. Lindy se ahuecó la barbilla y pensó mucho.
Vinieron y reunieron también familias, tribus y naciones. Vinieron y se reunieron, huyendo, marchando y también merodeando. Hubo guerra en el cielo, guerra en la tierra y guerra en el valle. Entonces reunieron todo, entre las raíces montañosas del pilar celestial. Lindy tarareó un compás distraídamente mientras miraba hacia su Wang Chao y su grupo. Fue todo un espectáculo. Una pequeña parte de los fondos de su subasta se había destinado a esto, junto con la mayor asignación de Wang Chao, y se notó. Setos vibrantes y coloridos hasta la cintura dividían el campo alquilado en secciones y pasillos irregulares más pequeños, y 4 grandes árboles marcaban las esquinas y los límites del terreno con coloridas serpentinas colgadas entre ellos revoloteando con la brisa en lo alto. Su hermano pequeño estaba sentado en el círculo central en un anillo de flores. Yi conversó emocionado con un grupo de discípulos y bestias espirituales más pequeñas. Y él no era el único que hablaba. Entre las numerosas mesas repletas de comida y bebida, los bancos y el recinto del concurso, las bestias espirituales deambulaban y se reunían entre los asistentes humanos. Tan denso era él y en el aire proveniente del cultivo recolectado que los puntos de luz habían comenzado a brillar y bailar en el aire, las formas nacientes de hadas gestantes. Nos hemos superado a nosotros mismos en esto. Wang Chao se rió. Él estaba a su lado en la entrada del campo vistiendo un chaleco rojo terroso sin mangas cosido en un estilo más antiguo con tirantes de acero grabados y de formas intrincadas que representaban pumas gruñendo. Por una vez, incluso se había domesticado un poco el cabello, e incluso Lindy tuvo que admitir que su barba parecía estar perdiendo su irregularidad. ¿Fue simplemente porque el tiempo avanzaba o porque su confianza y fanfarronería se habían profundizado hasta convertirse en algo más genuino? Tenemos. Gracias por su ayuda con los setos y para adquirir las bebidas, felicitó Lindy, levantando su taza. Flanqueándolas en la entrada había 2 mesas, cada una con un gran barril y numerosas copas, aunque cada vez más escasas. Un par de camareros del Reino Rojo contratados en la ciudad sectaria estaban listos para servir las bebidas de saludo a los invitados. Jaja, no fue nada, nada. Conseguir que me enviaran unos cuantos barriles de la cosecha de este año fue fácil, se jactó. Y no es que ese glotón mío necesite una excusa para comer cualquier cosa que le pongas delante. Llenando los barriles se elaboraba una sidra dura en las propiedades directas de la familia Wang. Era embriagador para los mortales, pero ciertamente no para los cultivadores. Lindy se rió entre dientes. Conseguir que tu espíritu se detuviera a mordisquear los setos para darles forma fue un poco complicado, pero creo que Sengi se divirtió con ello. Ah, no dejes que el gruñón te engañe. Ambos lo hicieron. Lindy respiró profundamente. Y gracias por estar de acuerdo con el resto de los planes. Wang Chao le entrecerró los ojos. Ah, todo ese asunto con nuestra presentación. La conversación se detuvo cuando dieron la bienvenida a algunos invitados más. Sabes que nunca he estado demasiado involucrado en ese tipo de negocio. Demasiado retorcido para mí, dijo mientras el nuevo lote pasaba al campo detrás de ellos. La gente debería ser más directa. Si todos fueran tan directos como tú, la lucha nunca se detendría, bromeó Lindy. Wang Chao soltó una risa cordial. Tal vez. De todos modos, Lady K está haciendo un buen trabajo y tú eres un amigo. Si organizar una reunión un poco más salvaje de vez en cuando ayuda, ¿por qué no? Recogerás a algunos de nuestros enemigos, advirtió Lindy. Va. Levantó la mano por el aire con desdén. Soy Wang Chao, descendiente del constructor, el martillo que abre la puerta del futuro. Es necesario eliminar las plagas que impiden el progreso. Lindy se permitió reír y se cubrió la boca con la manga. Lo haces tan simple. Todos los demás lo complican, se rió, cruzando los brazos sobre el pecho. Sixian susurró. Ella lo hizo. Lindy cerró los ojos por un momento. Creo que tu hermana esperaba que pudiéramos estar cortejando. Todavía me parecía un poco rígido e incómodo incluso bromear al respecto, pero de alguna manera, era menos de lo que solía ser. Ella era la jefa de su propio clan, en deuda únicamente con Kai Renxian. Ella era tan libre como se podía hacer en tales asuntos. Ah. Mujer entrometida, Wang Chao se quejó. Una idea terrible.
Serías una esposa agotadora. Y tú, un marido agotador, dijo Lindy secamente. Una idea terrible en todos los sentidos. Es mucho mejor ser amigos, ¿verdad, Lady Len? Acordado. Ella sonrió y golpeó su copa de arcilla contra la de él.